Nunca olvidaré aquella noche de otoño, la cual aún persigue mis pensamientos en cada parpadeo de la penumbra. Todo comenzó cuando mi amigo Julián, siempre ávido de aventuras y misterios, me convenció de participar en un juego que cambiaría nuestras vidas para siempre. Aquella velada parecía una oportunidad para reír y desafiar lo desconocido, pero lo que ocurrió pronto se transformó en una pesadilla de la que, hasta hoy, apenas puedo escapar con mi cordura intacta. Eran cerca de las 11 de la noche cuando nos reunimos en la vieja casa de campo de Julián, un lugar que había sido testigo de innumerables leyendas urbanas y susurros del pasado. La atmósfera estaba cargada de un silencio sepulcral y un aire frío que se colaba por cada rendija. Sin embargo, fue en la sala principal, bajo la luz vacilante de unas pocas velas, donde Julián sacó un objeto que hasta entonces había permanecido oculto, una antigua tabla con símbolos desgastados por el tiempo, que parecía guardar en sus vetas secretos inconfesables. Con una mezcla de nerviosismo y excitación, nos sentamos en círculo, sin saber que habíamos abierto una puerta hacia lo inexplicable. Mientras trazábamos círculos de duda y expectativa, Julián, con una voz que denotaba tanto osadía como temor, inició la sesión. Apenas pronunciaron las primeras palabras, el ambiente se volvió denso, casi insoportable, y una sensación de ser observado se apoderó de nosotros. Los minutos siguientes se llenaron de pausas inquietantes y silencios que pesaban como plomo. Fue en ese preciso instante cuando, sin previo aviso, el puntero de la tabla se deslizó lentamente, deteniéndose en letras que jamás habíamos programado. El eco de esa palabra resonó en la habitación y algo en mi interior me advirtió que lo inexplicable había comenzado a manifestarse. Las velas titilaban como si quisieran huir de la sombra que se cernía sobre el recinto, y un murmullo sutil empezó a llenar el aire, un susurro que parecía emanar desde las profundidades del abismo. De repente, Julián se quedó paralizado, con los ojos fijos en el objeto, mientras su rostro se tornaba pálido. No puede ser, murmuró, como si la misma palabra que había surgido en el tablero le recordara algo prohibido y olvidado. Fue en ese instante cuando comprendí que estábamos involucrados en algo mucho más allá de una simple broma macabra. Cada latido de mi corazón se volvía un martillo que anunciaba el inminente desastre. A medida que la noche se espesaba, la temperatura descendía a niveles casi sobrenaturales. La casa, enmudecida y opresiva, parecía cobrar vida propia. Sombras danzaban en las paredes y ecos de risas distorsionadas y gritos lejanos invadían cada rincón. En medio de ese caos, un repentino estruendo en el piso superior nos obligó a interrumpir la sesión, y Julián, con voz entrecortada, nos urgió a abandonar el lugar. Pero lo que parecía ser una simple huida se transformó en una lucha desesperada por escapar de aquello que habíamos despertado. Corriendo por pasillos que antes resultaban familiares, nos vimos rodeados de una oscuridad impenetrable y de figuras que se desvanecían tan pronto como las mirábamos. Una presencia inconfundible y amenazante nos siguió a cada paso, susurrando en un idioma que parecía fusionar el dolor y la desesperación. Mientras corríamos, la realidad se distorsionaba. Cada puerta se convertía en una trampa, cada sombra en un presagio de muerte. El ambiente se tornó surrealista y sentí como si al mismo tiempo se hubiera convertido en nuestro enemigo. Llegamos al vestíbulo, donde la puerta principal se alzaba como una barrera insalvable. Intentamos abrirla, pero parecía sellada por una fuerza invisible, una barrera que no permitía nuestra salida.
El pánico se apoderó de nosotros. Julián, tembloroso, afirmó que jamás había sentido tanto terror en su vida, y sus ojos reflejaban la certeza de que habíamos invocado algo más allá de nuestra comprensión. Fue entonces cuando, en medio del tumulto, una voz gutural, baja y cargada de malicia, resonó en la habitación. No deberían haber jugado con lo prohibido. Aquella frase, pronunciada con una calma espeluznante, nos paralizó. La habitación comenzó a retorcerse y las paredes parecían susurrar secretos de épocas antiguas. Los muebles se deslizaban por el suelo como si tuvieran vida propia, y el ambiente se llenó de un hedor fétido que recordaba a la putrefacción. Durante unos interminables minutos estuvimos inmersos en un caos sin salida, en el que cada grito, cada sombra y cada sonido parecía conspirar para quebrarnos mentalmente. La línea entre lo real y lo irreal se difuminaba, y en un momento dado, no supe si estaba soñando o si de hecho había cruzado a un umbral del que no habría retorno. En medio de esa vorágine de terror, la figura que nos perseguía se materializó brevemente ante nuestros ojos, revelándose como un ser deformado, con rasgos que parecían retazos de almas atormentadas. Su mirada, vacía y siniestra, nos atravesó, y en ese instante entendí que habíamos desatado algo que no se contentaría con permitirnos escapar tan fácilmente. Julián, con un grito ahogado, cayó de rodillas y comenzó a murmurar palabras incomprensibles, como si una fuerza externa hubiera tomado control de su voluntad. La batalla interna entre el deseo de huir y la compulsión por desvelar el misterio alcanzó su clímax cuando, de forma inesperada, la figura se disolvió en la nada, dejando tras de sí un silencio aún más aterrador que cualquier clamor. Fue como si, al confrontar lo desconocido, el ente hubiera cumplido su propósito, dejándonos a solas con nuestras dudas y el terror latente de lo inexplicable. Aquella noche, marcada por giros inverosímiles y una sucesión de eventos que desafiaban la lógica, se esfumó lentamente, dejándonos con el alma desgarrada y una certeza ineludible. Hay límites que jamás deben ser cruzados. Desde entonces, he tratado de enterrar ese episodio en lo más profundo de mi memoria, convencido de que ciertos misterios están destinados a permanecer en la penumbra. Sin embargo, cada vez que la noche se adueña de mis pensamientos, puedo revivir aquellos momentos de angustia, el eco del susurro que nos advirtió y la imagen del rostro desfigurado que, por un breve instante, nos mostró el abismo al que habíamos tenido acceso. Hoy, al escribir estas líneas, aún siento el peso del terror que vivimos aquella fatídica noche. No pretendo asustar a nadie, pero es mi deber compartir este relato como advertencia. Algunas puertas, una vez abiertas, jamás se cierran por completo, y aunque trate de olvidar lo sucedido, la oscura presencia sigue acechando en los rincones de mi mente, recordándome que hay secretos que deben permanecer sellados para siempre. Si algo quedó claro tras aquella experiencia, es que el deseo de conocer lo oculto puede tener consecuencias inimaginables. Cada vez que me encuentro solo en la penumbra, el murmullo lejano de aquella voz me persigue, recordándome que, a veces, lo inexplicable no es un juego, sino una invitación a enfrentar nuestros miedos más profundos y oscuros. Y es que, en el umbral entre la cordura y la locura, descubrimos que lo desconocido siempre está al acecho, listo para reclamar lo que le pertenece, nuestra paz interior.